¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto poder estar con ustedes, compartir una enseñanza más de la palabra. Venimos hablando acerca de nuestra vida en Cristo, el hecho de que nosotros estemos caminando, el hecho de que nosotros nos digamos hombres, varones de fe, fe en Dios, fe en Cristo, pues como resultado de esa fe, como resultado de caminar en esa fe, en esa obediencia a Dios, nos vamos a encontrar con mucha oposición. Y si somos verdaderos discípulos de Cristo, implica en nosotros una vida de compromiso, implica una vida de perseverancia, mantenernos en esa constante para cumplir el deber que Dios nos ha dado como varones, como cabeza del hogar. La perseverancia implica mantenernos en esa santidad, mantenernos en esa pureza delante de los ojos de Dios. Hoy en día es algo triste que muchos se dicen creyentes, que muchas personas que se dicen discípulos de Cristo, pero sus actos son impropios, sus actos son incongruentes en relación a su fe. ¿Por qué? Porque cuando están en una situación, en un tiempo, y presentan la tentación del pecado, voltean para ver que nadie los vea, que no los vayan a cachar cometiendo un pecado. Y eso es triste, porque entonces no han entendido que Dios es un Dios omnipresente, que está en todos lados, que está en todo lugar y en todo tiempo. Dios trasciende más allá de los límites del tiempo y del espacio en los que nos movemos como seres humanos. Dios no tiene límites. Lo podemos ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 23, versículos 23 y 24, que dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Dios está presente en todos lados. Dios ve todas las cosas, Él conoce todas las cosas. También en el Salmo 139, versículos 7 al 9 nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me hallaré a tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces Dios está en todos lados. Dios conoce todas las cosas y Él está más allá de los tiempos en los que se mueve el hombre. Y estos son buenas noticias para los que creemos en Él, para los que confiamos en Él, porque estamos seguros en su mano, porque nos da la seguridad de que Él cuida de nosotros, aún en el lugar más lejano en el que te encuentres, tienes la seguridad de que Dios está contigo. Pero aquellos que dicen confiar en Dios, pero viven creyendo que pueden pecar y que nadie los ve, es una mala noticia, porque no quieren entender que Dios está en todos lados y que Dios todo conoce y todo lo ve. Si tú crees que nadie te ve en esa comisión del pecado, entonces no conoces a Dios. Y lo peor es que no tienes temor de Dios. Mira, dice Proverbios en el capítulo 15, versículo 3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios está en todo lugar viendo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Si tú eres una persona que confía, que cree en Dios, Él te está viendo. Él está viendo lo que estás haciendo. Y las personas, aquellos que dicen que no quieren a Dios, que no aceptan a Dios, aún así Dios los está mirando. Dios ve con claridad todo, las acciones y las intenciones de todas las personas. Entonces aquellos que dicen, no, yo no creo en Dios, eso no los va a librar del justo juicio de Dios. Llegará el tiempo en que Dios acabará con el mal y castigará a los malvados. Asimismo también establecerá el bien y recompensará a aquellos que hacen su voluntad. Entonces, somos llamados a perseverar en esa santidad,
a perseverar en esa obediencia a Dios. Escúchame bien, la perseverancia es una marca distintiva de los genuinos creyentes que siguen a Dios. Entonces el llamado es perseverar, en caminar en obediencia, en apartarnos del pecado. Hoy que hemos estado hablando en las últimas enseñanzas acerca de ese enemigo que es nuestra propia carne, es aquella que va en contra, ¿sí?, de los principios, de los mandatos, que se opone a la voluntad de Dios. Y el llamado entonces es a trabajar, a esforzarnos, a ser diligentes en el lugar que Dios nos ha puesto, yendo en contra de nuestra propia carne. Cuando hablábamos de carne, nos referimos a aquellas pasiones pecaminosas, aquellos deseos que son desagradables a los ojos de Dios. Por eso es necesario, ¿sí?, que seamos conscientes y que conozcamos nuestras propias debilidades, cómo son y cómo actúan en nosotros. Esos deseos pecaminosos quiere decir un sentimiento o un anhelo, ¿sí?, que normalmente se inclina por lo malo. Un deseo pecaminoso es aquel que se inclina por la maldad, por todo aquello que es contrario a Dios. Entonces, el llamado es, ¿sí?, a esforzarnos, a perseverar, a luchar en contra de nuestra carne, a que andemos de una forma que agrademos a Dios. Entonces, ¿tenemos deseos naturales? Sí, pero normalmente son malos y no los podemos ignorar. Por eso necesitamos la dirección y la guianza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude para enfrentar esos deseos, esas pasiones pecaminosas o carnales con decisión. Entonces, lo que hemos venido estudiando en la carta a los Gálatas, acerca de esa lucha que tenemos contra esos deseos pecaminosos, y dividimos el texto que estudiamos ahí en Gálatas 5 acerca de pecados sensuales, pecados supersticiosos y pecados sociales. Nos enfocamos ahorita en las últimas enseñanzas en los pecados sensuales. Ya vimos acerca del adulterio, que es el sexo ilícito de una persona casada con otra persona de diferente, que no es su esposa, que no es su cónyuge. Entonces todo lleva a la infidelidad matrimonial. Hoy vamos a estudiar acerca de la fornicación. Cuando hablamos de la fornicación, se refiere normalmente al pecado sexual entre las personas que no están casadas, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de esa fornicación, ¿sí?, envolvía la idea de una deslealtad, de una promiscuidad. Cuando hablamos de promiscuidad, quiere decir que es una conducta o un comportamiento de la persona que cambia con frecuencia a la pareja sexual buscando únicamente el placer. Eso es promiscuidad. Y deslealtad hace referencia a un fraude, a un engaño, ¿sí?, de una persona hacia otra persona que confiaba en él. Por lo general, esa deslealtad se asocia con un enemigo disfrazado de amigo, y entonces también lo lleva a una relación rota o abusada. Entonces, esa deslealtad, esa fornicación que nos habla aquí, se asociaba a la práctica de la idolatría, ¿sí? Esto es que la fornicación incluye la idea de una traición, de romper la confianza de otra persona, ¿sí?, que tenía en él. Dios le decía a Jerusalén que se había prostituido con muchas fornicaciones, refiriéndose a ¿qué? A esa idolatría, porque fue desleal con Dios, porque se inclinó a otros dioses, porque se dejó llevar, ¿sí?, se dejó seducir por otros dioses. Dice Ezequiel, el libro de Ezequiel en el capítulo 16, versículo 15, dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Entonces es una ilustración de una situación de fornicación, de una situación de adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque ese pueblo coqueteaba con otros dioses, había sido desleal con Dios, su comportamiento había sido deshonesto con Dios,
se dejaron llevar por otros dioses, se dejaron llevar por la idolatría. Entonces Dios les ordena a este pueblo que se arrepienta de esas fornicaciones. Y ahí en Jeremías lo podemos ver en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Jeremías 3, versículos 1 y 2 dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Aquí en estas palabras de Jeremías nos habla de un tipo de idolatría, de un tipo de adulterio espiritual, porque este pueblo se había separado, había sido infiel con Dios y se había dejado llevar con otros dioses. Entonces Dios tenía todo el derecho de repudiar a ese pueblo desobediente, pero en su misericordia estaba dispuesto a volverlos a recibir. Lo que nos muestra en estos textos, lo que nos muestra en el Antiguo Testamento, es el pecado de este pueblo que fue infiel a Dios, que se prostituyó con otros dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que se entregó a otros dioses buscando un beneficio. Lo vamos a relacionar ahorita en relación a lo que ahora es esta palabra fornicación en la actualidad. Pero en ese Antiguo Testamento, esa fornicación generalmente estaba acompañada de cultos idolátricos. Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16 dice así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esa palabra fornicar, fornicación, fornicarán, se utiliza en estos dos versículos en varias ocasiones, y todas ellas nos llevan a un significado que es desenfreno, adulterio, que nos llama a cometer fornicación, que nos lleva a esa infidelidad. Entonces, a eso, en este significado que nos da fornicación en el Antiguo Testamento, que nos habla de esa infidelidad, en un sentido más actual, cuando hablamos de esa palabra fornicación, nos está hablando normalmente, ¿sí?, o denota una comunión sexual entre dos personas, pero fuera del matrimonio. La inmoralidad, la fornicación denota un tipo de inmoralidad sexual, ¿sí? Pero la mayoría de las veces señala una relación sexual fuera del matrimonio. Hablar de inmoralidad quiere decir que es un comportamiento que es contrario a la voluntad de Dios. Se refiere a una amplia gama de acciones inmorales que, sobre todo, ¿sí?, se refiere al comportamiento sexual inaceptable. Eso es fornicación, y que la misma palabra, ¿sí?, rechaza completamente. Hoy vivimos tiempos en que todo se ha sexualizado. Las conversaciones tienen que hablar de sexo. Las historias, sexo. Las películas tienen que traer sexo. Los programas infantiles, películas infantiles ya quieren meter sexo. ¿Y la gente para qué? Para que la gente lo vea normal. Para que esos niños, esos adolescentes vean lo sexual como algo permitido, y debemos entender que no es así. Que el sexo, la relación íntima, solamente es para dentro del matrimonio. El mundo busca que todas las personas vean lo sexual como normal, y no es normal. ¿Por qué? Porque los van a querer llevar al sexo fuera del matrimonio, los van a llevar al libertinaje. Entonces no es bueno, el sexo fuera del matrimonio no es bueno, no es correcto, no es bien visto delante de los ojos de Dios.
El sexo es una intimidad dentro del matrimonio. Es una relación íntima y es bueno porque Dios así lo estableció para el matrimonio. Fuera del matrimonio es malo, es prohibido, es pecaminoso. ¿Por qué? Porque desata situaciones graves de lujuria. Dice la carta de los Efesios en el capítulo 4, versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir esto? Que su pecado los domina, que no hay una satisfacción y siempre buscarán más y más y más, pero estamos hablando de una situación de inmoralidad sexual. Se entregaron a la lascivia, se entregaron a la impureza, se entregaron a la perversión. La primera carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 1, cuando habla de fornicación, se traduce también como indecencia, como lujuria, como deshonestidad. Vamos a ver, primera carta a los Corintios 5, 1, dice ahí: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, si nos está hablando aquí de fornicación, que en el original es la palabra porneía, nos habla de cosas indecentes, de cosas o situaciones lujuriosas, de deshonestidades. Es una situación de engaño hacia otra persona, y Dios aborrece la deshonestidad, como dice Proverbios capítulo 12, versículo 22, que dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, ¿esto qué es? Cuando la gente no es transparente hacia los demás, que aparentan, que son mentirosos, que son desleales. Pero también en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 11, se utiliza nuevamente esta palabra fornicación. Primera carta a los Corintios 5, 11 dice así: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Aquí, cuando se refiere a ese fornicario, se refiere a una persona impura, aquella persona que es permisiva con ese pecado, con aquello que es perverso, con aquello que va a destruir su vida, su mente. Entonces, cuando hablamos de esas fornicaciones, se refiere a tentaciones hacia la inmoralidad. Dice la primera carta a los Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones, esa inmoralidad que existe hoy en día en las personas, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Porque hoy es tan fácil que en cualquier momento, en cualquier lugar, si no está casado, tener relaciones sexuales con cualquier persona. Hoy se viven tiempos así. No se esperan a la parte de la intimidad, a la parte de la relación sexual dentro del matrimonio. Hoy es algo muy común, hoy es algo muy normal, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y todo eso nos lleva a que es inmoralidad, ¿sí?, delante de Dios. Hablar de esas tentaciones quiere decir ser influenciados o ser atraídos hacia lo pecaminoso. Es hablar de esa fornicación, es hablar de querer algo que no te pertenece. Un deseo desmedido, ¿sí?, para obtener a alguien, de tener a esa mujer o a ese varón que no es tuyo, que no te pertenece. Eso es peligroso, porque son actos inmorales delante de los ojos de Dios. Podemos ver en la misma palabra ejemplos de esos hombres de Dios que tuvieron esa lucha también en contra de ese pecado de la fornicación. El primero podemos ver al rey David, un hombre conocido como un rey conforme al corazón de Dios. Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 14. Dice: mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se refería a David. Entonces David fue conocido como un hombre leal, obediente, un hombre que confiaba en Dios, que dependía de Dios. Pero ¿qué pasó con él? Porque hubo esta misma situación de tentación. David se descuidó, cayó en una situación de pecado. Y estamos hablando de un pecado de fornicación, en el sentido de ¿qué? De una inmoralidad, de impureza. ¿Por qué? Porque no guardó sus ojos. Se dejó llevar sin poner freno al pecado. Cuando hablamos de esa fornicación y nos referimos a la palabra en el original griego que es porneía, se refiere a pornografía. El ver cosas que son inadecuadas, que son cosas que te corrompen, que tienen que ver con esa inmoralidad. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué nos está mostrando? Que era el tiempo de guerra, que era un tiempo en el que como rey tenía que salir delante de su ejército para combatir. ¿Por qué? Porque estaba en guerra, como hoy en día. Yo se los dije en otras enseñanzas, vivimos una guerra donde el enemigo quiere arrebatarnos, quiere arrebatar nuestra vida, quiere arrebatar la vida de nuestra familia. Estamos en guerra y no podemos descuidarnos. ¿Qué pasó con David? Se descuidó. En lugar de estar preparado, en lugar de estar al frente en esa guerra, decidió quedarse. Apartó los ojos de Dios, fue presa del pecado. Cayó en una situación de ociosidad. ¿Qué quiere decir? En pereza, en improductividad. Se distrajo, ¿sí?, con las cosas del mundo. En lugar de estar atento, en lugar de estar luchando, estar en esa comunión con Dios, él decidió quedarse y no salir a la guerra. Entonces, el distraerte de las cosas de Dios, el que no tengas una comunión, el que no tengas una oración, el que no estés sirviendo, vas a dejar de poner tu mirada en las cosas de Dios y te vas a fijar en las cosas del mundo, te vas a distraer. No es malo descansar, el problema es relajarse espiritualmente al punto de descuidar, al punto de darte permisos por lo prohibido. Cuidado. ¿Qué fue lo que llevó en esta situación de David? Dejó ir a su pueblo a la guerra y él se permitió quedarse. Y se permitió hacer cosas que ofendieron a Dios. Fue una decisión fatal a su vida. Dice ahí mismo en el versículo 2, segundo libro de Samuel 11:2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó con David? David se quedó solo, no estaba en guerra, se quedó ocioso en su casa. Observó a esta mujer, bastó solamente un momento. ¿Para qué? Para que David diera lugar a la tentación, un descuido, y lo llevó a caer en pecado, que iba a destruir lo que David había ganado, lo que David había logrado, fue destruido por causa de un permiso en el pecado. En lugar de apartar su vista, en lugar de darse cuenta que estaba haciendo algo malo, se dio el permiso de ver. No apartó su mirada de inmediato, sino que continuó y dio lugar a otros pecados como el adulterio, como el homicidio. Y lo mismo que hoy en día sucede en muchos varones que se dan permisos, que saben que hay un peligro por lo que están viendo o en lo que están entrando y no se apartan. Siguen adelante, lo mismo que le pasó a David. Si no ponemos un freno a ese pecado, la inmoralidad va a empezar entrando por nuestros ojos, viendo aquello que destruye, que daña tu vida y la vida de tu familia, en lugar de detenerte. Y alguien me puede decir, pero es que en la televisión todo lo que pasa tiene que ver con sexo, está sexualizado. Yo te hago la pregunta, entonces, ¿qué haces tú viendo eso?
¿Por qué no apartas tu mirada? ¿Por qué no le cambias? ¿Por qué no lo apagas? ¿Por qué? ¿Porque te estás dando permisos? ¿Porque lo tienes que tolerar? No, estás equivocado. Porque tienes que ponerle un alto. Podemos ver la historia de otro hombre también que confiaba en Dios, que creía, que conocía a Dios, que buscaba agradar a Dios. Un hombre también temeroso de Dios. Aquí nos referimos a José, que en una etapa de su vida, siendo esclavo de un oficial egipcio, de Potifar, ¿sí?, un oficial de Faraón, fue acosado por la esposa de este hombre Potifar. Dicen las escrituras que Dios estaba con José y prosperaba en el lugar en donde se encontraba. Lo podemos ver en el Génesis, libro de Génesis capítulo 39, versículos 1 y 2, que dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, ¿qué nos muestra? Que José era un hombre temeroso de Dios, que Dios lo prosperaba. ¿Por qué? Porque José tenía una relación, tenía una comunión con Dios y no se descuidó como David. Dice en el versículo 7, Génesis 39, 7 al versículo 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecara contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué? Porque José sabía que el pecado de adulterio, de fornicación, era algo grave a los ojos de Dios. A lo mejor tú no estás en una situación de una relación íntima, sexual con otra persona, pero el hecho de que estés codiciando a otra mujer, sea en una pantalla de televisión, sea en una computadora, sea en un celular, o sea simplemente en la calle, cuando ves a otra mujer, estás fornicando delante de Dios. ¿Qué hizo José? En lugar de quedarse, en lugar de consentir, ¿qué dice la palabra? Salió huyendo. Yo sé que hay muchos pecados en los que la Biblia nos dice que hay que crucificar esa parte de la carne. Pero en este tipo de pecados que se refieren a la inmoralidad, a la porneía, como dice la palabra en el griego, el creyente tiene que huir. ¿Para qué? Para mantenerse puro. Huir de la fornicación. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo de Dios. El contaminarte de ese pecado es una afrenta al Espíritu Santo. Dice en la primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El mandato es claro, no cabe ningún tipo de opinión. No está diciendo aquí que lo enfrentes, no está diciendo sé valiente y enfréntalo, no. El mandato es claro, huye de la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, dice ahí en primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La inmoralidad sexual es una tentación que está siempre latente delante de nosotros. En las películas, en la televisión, en las revistas, en los periódicos, en las redes sociales, hasta en los deportes, en los programas, se te va a presentar la tentación de la inmoralidad sexual.
Por eso el llamado, el mandato es: huye de la inmoralidad sexual. Con ese pecado no se juega, con ningún pecado se juega, pero con este menos. Dios conoce perfectamente nuestras debilidades y sabe que el ser humano puede ceder fácilmente. Por eso lo prohíbe completamente y advierte acerca de lo grave que es caer en este tipo de pecado. ¿Por qué? Porque puede traer destrucción física, destrucción espiritual. Este pecado, la fornicación, ha destruido incontables vidas, ha deshecho familias, comunidades, matrimonios, y Dios quiere protegernos de ese daño que podemos causarnos nosotros mismos o causarles a los demás. Por eso Él nos da la promesa que puede llenarnos, puede llenar nuestra soledad, puede llenar esos deseos con su mismo espíritu, con su vida en nosotros. Él es el único que te puede ayudar para salir de este tipo de pecados, para que este pecado no te domine, para que este pecado no se enseñoree de ti. Por eso debemos apartarnos de la ociosidad, estar atentos a los peligros y a las debilidades a las que estamos sujetos. No descuidarnos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, como ya lo vimos, donde el enemigo quiere acabar con nosotros y con nuestra familia. Necesitamos tener una relación continua con Dios. Y por último, servirle con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Todo esto nos puede ayudar y nos puede llevar a no caer, a no ceder a este tipo de pecado que es grave en nuestra vida. Y Dios es tan grande y nos muestra su gracia divina que aun si ya caíste en este tipo de pecados, te puedes arrepentir sinceramente delante de Dios, corregir, y Él no te desecha. Él no te va a despreciar. Me dio mucho gusto estar con ustedes, poder compartir una enseñanza más acerca de este tipo de luchas, de pecados a las cuales nos estamos enfrentando como varones. Es un pecado que hay en la carne. Es un pecado que si no estamos atentos, que si no estamos en una comunión con Dios, es muy fácil que cedamos. Por eso el llamado es: apártate. No permitas que el pecado entre por tus ojos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga y si Dios permite nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias.